Nadie dijo una palabra. Durante unos segundos dentro del avión solo se escuchaba el sonido de los motores apagándose. Pensé que tal vez había escuchado mal. 35 años. Eso no tenía ningún sentido. Algunas personas comenzaron a reír nerviosamente. Debe ser una broma, dijo un hombre detrás de mí. Pero el capitán no volvió a hablar. A través de las ventanas podíamos ver cómo varios vehículos se acercaban al avión. Patrullas, ambulancias, camiones de bomberos. Las luces rojas y azules iluminaban el fuselaje del avión. Parecía como si estuviéramos en medio de una escena de emergencia. Pero nadie nos decía qué estaba pasando. Pasaron varios minutos. Nadie abría la puerta. Nadie subía al avión. Los pasajeros comenzaron a inquietarse. Incluyéndome. Pensé que era una pesadilla y que en cualquier momento me despertaría de ella. Algunos se levantaron de sus asientos para mirar mejor por las ventanas. Fue entonces cuando noté algo más extraño. Las personas que estaban afuera no se acercaban demasiado al avión. Se mantenían a cierta distancia. Como si tuvieran miedo. Un hombre con uniforme hablaba por radio mientras miraba hacia nosotros. Luego llegaron más vehículos. Muchos más. Era como si todo el aeropuerto estuviera rodeando el avión. En ese momento escuchamos un golpe suave en la puerta delantera. Todos volteamos hacia allí. La puerta finalmente se abrió. Pero nadie subió. En lugar de eso, varios hombres con trajes especiales comenzaron a entrar. Llevaban guantes, mascarillas y gafas protectoras. Parecía más una escena de laboratorio que de aeropuerto. Una mujer de la tripulación se levantó de su asiento. ¿Qué está pasando?, preguntó confundida. Uno de los hombres respondió con voz seria. Necesitamos que todos permanezcan sentados. Nadie bajará del avión todavía. Eso solo hizo que los pasajeros se pusieran más nerviosos. Una señora comenzó a llorar. Se escuchaban los llantos de un niño al fondo del avión. Un hombre exigía explicaciones. Pero los hombres de traje no respondían. Solo caminaban por el pasillo observando a cada uno de nosotros. Como si nos estuvieran examinando. Finalmente, uno de ellos habló otra vez. Necesitamos confirmar algo. Sacó una tableta electrónica y comenzó a leer. Este vuelo despegó de Los Ángeles el 3 de junio de 1990. Varias personas asintieron. Era correcto. ¿Cuántas horas creen que han pasado desde el despegue? Un hombre respondió desde el fondo del avión. 3, tal vez 4 horas. El hombre del traje se quedó en silencio unos segundos. Luego levantó la mirada. Y dijo algo que hizo que el avión entero quedara en completo silencio. Hoy es 12 de septiembre de 2025. Nadie reaccionó de inmediato. Fue como si las palabras se hubieran quedado flotando dentro del avión. Como si nuestro cerebro se negara a entenderlas. 35 años. De repente una mujer comenzó a gritar. Eso es imposible. Otro hombre se levantó de su asiento golpeando el respaldo frente a él. Están mintiendo. Esto es una broma. En cuestión de segundos el avión se llenó de voces. Personas gritando. Otras llorando. Algunos discutían con los hombres de traje. Otros simplemente se quedaron sentados, completamente paralizados. Yo no podía moverme. Sentía como si todo aquello fuera una pesadilla. Como si en cualquier momento fuera a despertarme en mi asiento, con el avión todavía volando. Pero nadie despertaba. Finalmente nos ordenaron bajar del avión. Pensé que nos llevarían a la terminal del aeropuerto. Que podríamos llamar a nuestras familias. Explicar lo que había pasado. Pero no fue así. Nos llevaron a un edificio aislado dentro del aeropuerto. Una especie de bodega enorme. Fría. Sin ventanas. Allí nos mantuvieron durante varios días. Bajo investigación. Policías, detectives, médicos. Todos entraban usando trajes blancos. Mascarillas, guantes. Como si nosotros fuéramos una especie de virus. Nos hacían las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué había pasado durante el vuelo? Si habíamos visto algo extraño. Si habíamos sentido algo diferente. Nos tomaron muestras de sangre. Nos hicieron escáneres. Exámenes médicos. Todo.
Pero nadie encontraba nada. Para ellos habían pasado 35 años. Para nosotros, solo habían pasado unas pocas horas. Después de varios días finalmente nos dijeron que podíamos irnos. No tenían ninguna explicación. Ninguna enfermedad. Ninguna prueba de que algo extraño estuviera ocurriendo con nosotros. Simplemente, nos dejaron ir. Pero cuando finalmente salí de aquel lugar, entendí que la parte más difícil apenas estaba comenzando. Porque el mundo afuera ya no era el mismo. Los autos se veían diferentes. Los teléfonos también. Las calles estaban llenas de edificios que nunca había visto. Todo parecía familiar, pero al mismo tiempo completamente extraño. Y entonces pensé en mi familia. En mi madre. En mis amigos. En todos los que había dejado atrás aquella mañana cuando tomé el avión. Saqué el teléfono que me habían dado y marqué el número de mi casa. El mismo número que había usado durante años. Pero cuando alguien respondió del otro lado, la voz que escuché no era la que esperaba. Pregunté por mi madre. Lo siento, dijo la mujer, pero ese número pertenece a esta casa desde hace más de 20 años. Y fue entonces cuando entendí algo que me heló la sangre. Si para el mundo habían pasado 35 años, entonces las personas que yo conocía ya no eran las mismas. Y algunas, tal vez ya ni siquiera estaban vivas. Pero lo peor de todo, es que mientras nos interrogaban durante aquellos días, los investigadores seguían haciéndonos siempre la misma pregunta. La misma. Una y otra vez. ¿Qué ocurrió exactamente dentro de esa nube? Y lo más aterrador de todo, es que ninguno de nosotros tenía una respuesta.